pero muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos. Hoy vamos a estar trabajando con muy poquitos ingredientes y te voy a estar mostrando cómo poder hacer de un vegetal un plato principal para la mesa o una guarnición incluso para cualquier otro evento o incluso encuentro que puedas llegar a tener para justamente poder lucirte con este tipo de preparaciones. Vamos a estar haciendo unos morrones rellenos, unos locotes rojos, verdes, eso ya depende de tu gusto. Vamos a rellenarlos con una carne molida a la que le vamos a agregar panceta, le vamos a poner mucho pero mucho sabor. Vamos rápido a ver nuestra lista de ingredientes para poder arrancar. Para esta preparación necesitamos un locote rojo, 150 gramos de carne molida, media cebolla blanca, cantidad a gusto de alcaparras, 50 gramos de queso rallado, 2 mazos de puerro y uno de cebollita de verdeo, 100 gramos de panceta, cantidad necesaria de tomates cherry y cantidad necesaria de manteca. Muy bien, ya viste la lista de ingredientes, ves que es súper corta. Vamos a empezar primero que nada a trabajar con el tema del morrón. Vamos a cortarlo por la mitad sin sacar la cabeza. O sea, normalmente lo que hacemos es cortarlo acá y después empezamos a trabajar el insumo. En realidad vamos a cortarlo por la mitad y vas a ahuecarlo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sacar todo el relleno que pueda tener, que vendría a ser la fibra justamente blanquecina y la parte de las semillas. Pero ojo, no quiero que termines de cortar del todo. ¿Por qué? Porque justamente queremos conservar esta forma que tiene el locote, que es la de una barcaza o un recipiente. Entonces vas a limpiarlo bien, vas a sacar todo el relleno y vas a programar ya el horno a 250 grados más o menos y lo vas a enviar para adentro. Vas a trabajarlo con un poco de aceite de oliva, un poco de ajo, lo que vos quieras, sal, pimienta, obviamente, y ya lo mandás al horno. Esto se va a empezar a cocinar, va a quedarse blando. La idea es que se cocine parcialmente, que no esté totalmente cocido, porque está bueno también sentir lo crujiente que puede llegar a quedar este vegetal. Bueno, yo ya me adelanté y mandé uno al horno porque sí lleva un poquito de tiempo, por lo menos unos 20 minutos, hasta conseguir la textura que buscamos. Mientras tanto vamos a trabajar lo que va a ser el relleno. El relleno es súper sencillo. Con muy pocos ingredientes podemos hacer este plato. Vamos a utilizar primero que nada la media cebolla, que vamos ya a picarla bien chiquita. Entonces esto lo picamos, preparamos ya la sartén, la programamos y comenzamos. Bien picadita, un poco de aceite, sal y pimienta para poder cocinar esto. Entonces, acuérdate siempre que trabajamos con vegetales, no importa cuál, tenemos que agregar sí o sí sal, porque esto ayuda primero a que suben los vegetales, entonces de ese modo también obtenemos de mejor manera su sabor. Un poco de manteca para que justamente se cocine con esto. Y ya vamos adelantando esta parte del trabajo. Vamos a estar agregando la carne molida junto con la cebolla, pero primero quiero darle una cocción parcial a esto, ¿sí? Que no esté totalmente cruda. Entonces, la dejamos ahí, hacemos a un lado esto que estábamos teniendo para la cebolla. Tenemos la manteca cerca por las dudas porque podemos llegar a necesitarlo. Fíjate la cebolla, fíjate cómo se va cocinando, cómo va liberando justamente el jugo, cómo va cocinándose parcialmente, que es lo importante. ¿Sí? Fíjate acá, voy haciendo esto. Si querés agregarle un poco de nuez moscada, un poco de orégano, genial, para poder ganar mucho más sabor. Muy bien, vamos ahora con la panceta, que vamos a estar incorporándola ahora mismo. Si bien la panceta tiene bastante grasa que te ayuda con esta preparación, también está bueno que ayudes a todo esto con un poco de extra, con un poco de lípidos extra. Entonces, ya habíamos cortado varias veces la panceta, lonchas bien finitas, y de acá vamos a sacar tiras aún más pequeñas para que justamente la grasa se pueda dispersar de mejor manera. Entonces va junto con toda la panceta y dejamos que se desgrase ahí, que los sabores se mezclen de manera correcta. Esto lo puedes ir haciendo a fuego bien suave, no es necesario que esté al mambo. ¿Sí? Entonces de ese modo ya estás mezclando dos ingredientes que van a aportar mucho pero mucho sabor a lo que va a ser este vegetal relleno, que es la panceta y la cebolla. Bueno, mientras yo me quedo cortando esto, vamos a una breve pausa, un breve corte y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos.
Muy bien, nos habíamos quedado en este paso que era justamente la panceta desgrasándose lentamente junto con la cebolla. Le podés poner un poco de ajo, le podés poner, incluso presta para que le pongas otros vegetales. Por ejemplo, incluso un poco de morrón también no le iría nada mal. Pero como el plato principal es el morrón relleno, entonces obviamos ese ingrediente. Pero si querés agregar otros ingredientes sería genial, le queda súper pero súper bien. ¿Qué otros insumos tenemos para agregar en este punto? Tenemos también un poco de puerro. El puerro potencia muchísimo, pero muchísimo los sabores. Entonces está bueno que lo vayas incluyendo a las preparaciones. Otra cosa importante del puerro es que la parte verde, ¿sí? Esta que ves acá, normalmente se utiliza para poder preparar sopas, caldos. Está buenísimo. No se consume la hoja en sí, pero sí la parte blanca es lo que vos vas a consumir, que queda muy bien en un relleno. Pero la hoja, guardarla para un caldo. Entonces esto lo dejamos aparte. Y el puerro lo cortamos así, fíjate, bien finito. Es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente. Si bien estamos usando cebolla, estamos usando puerro, estamos usando un morrón relleno justamente de varios ingredientes, una manera práctica de hacerle comer a los amigos o a la familia vegetales es que utilices potenciadores de sabores. ¿Sí? Lo aprendí de una cocinera argentina de Narda, que ella siempre decía justamente hay que tratar de potenciar los sabores con otros que son más agradables al gusto general de la gente. Y en este caso lo es la panceta, por ejemplo. La panceta, a quien no le gusta la panceta, digamos, potencia mucho los gustos. Entonces, si vos trabajás vegetales y le agregás, por ejemplo, panceta, sí o sí te tiene que gustar lo que prepares con ese vegetal, porque ya estás incorporando un sabor muy, pero muy atractivo, que es el de este producto cárnico. Bueno, fíjate la pinta que ya tiene este salteado. Ahora podemos agregar la carne y también tenemos las alcaparras para poder incorporar. Entonces ya estamos trabajando gran parte del relleno y ya está casi todo listo. Ahora solamente te queda tener el morrón preparado para justamente poder recargarlo y así ya vas a estar terminando la preparación. Bueno, te tengo que hablar de un producto muy pero muy novedoso y es sobre la almohadilla que te trae Jack. La gente de Dismar Salud y Cultura te acerca a este producto que es realmente súper pero súper innovador. Es una almohadilla que disponiéndola debajo de los pies estás trabajándola durante 20 minutos y en esos 20 minutos ya simulás unas 20 cuadras caminadas. Para poder adquirir este producto comunícate al 021 522 610 o al 0982 380 527 y solicitá sí o sí esta almohadilla de Jack. Muy bien, nosotros continuamos acá con nuestro relleno. La carne, asegúrate de ir rompiendo los grumos que pueda generarse, ¿sí? Porque eso va a pasar, más que nada porque la carne tiende a la hora de cocinarse, tiende a tomar esta forma. Entonces, vas rompiendo esos grumos y de paso asegurás obviamente la cocción. Cuando trabajamos con carne molida es muy importante que tengas en cuenta cocinar en su total porcentaje, porque si no corremos el riesgo de contaminarnos o de enfermar a alguien. Entonces, vamos por ahí. Ahora lo que estaría bueno es que tengas tal vez una copita de vino tinto o una copa de vino blanco, justamente para desgrasar todo esto y eliminar el exceso de grasa que pueda llegar a haber. Bueno, una vez que esto está, ¿qué nos queda por hacer? Básicamente, apagás el fuego, ya no queda mucho por cocinar y le agregamos el queso parmesano junto con las alcaparras, que las alcaparras es cantidad a gusto, cantidad necesaria. Antes de agregarlas, picalas un poquitito, entonces así el sabor se libera aún mucho más. Entonces alcaparras picadas, las incorporamos junto con todos los demás ingredientes y ya tenemos gran parte del relleno desarrollado. Muy bien, el morrón ya está prácticamente terminándose, yo lo había adelantado, arrancamos con eso un poco antes de empezar el programa, justamente para que nos dé los tiempos y vos puedas ver cómo queda el producto totalmente terminado. Vamos ahora a un breve corte, a una breve pausa y volvemos con más de Cocinemos Juntos. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos
¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos terminado nuestro relleno, habíamos enviado también un par de locotes al horno, justamente para ir cocinándonos. ¿Qué le habíamos puesto? Te había dicho que limpiáramos bien el relleno, sacábamos la parte blanca, las semillas, le agregamos un poco de sal, pimienta y también, ¿por qué no?, que lo condimentes con un poco de ajo y también orégano fresco, lo que vos quieras. Lo llevas al horno, ¿a qué temperatura? Y maneja por lo menos 200 grados para que justamente se pueda cocinar bien, pero no te quede del todo cocido, o sea, tiene que quedarte algo al dente. Fíjate acá el relleno, como lo estuve terminando, habíamos puesto cebolla, ajo, panceta, un poco de alcaparra. Todo esto lo cocinamos bien, dejamos que justamente en la grasa de la panceta todo esto tome mucho más cuerpo. Y ahora viene la parte de cerrar, digamos, el círculo de sabor acá. Tenemos que terminar de homogenizar todos los insumos. Tenemos un poco de cebollita de verdeo que vamos a estar picando para agregar. Esto lo tenemos que tener ya picado y listo para cuando apaguemos el fuego. Recordad siempre, todo lo verde se incorpora hacia el final, más que nada para poder conservar bien su frescura, su sabor. O si no, si lo hacemos ahora, ¿qué pasa? Por la temperatura, por la alta temperatura, o sea, vamos a agregarlo ahora, pero si continuamos cocinando, lo que sucede es que se ennegrece y obviamente perdemos el sabor de los verdes. Esto se aplica a cualquier verde, ¿eh? Estoy hablando de orégano, de albahaca, de cilantro, perejil. Siempre está bueno hacerlo hacia el final y sobre todo hacerlo cuando el relleno está frío. ¿Está? Entonces se concentran mejor los sabores, sobre todo si lo dejamos descansar unas horas en la heladera antes de recargar cualquier preparación. O sea, si tenés que hacer una tarta, si tenés que hacer una empanada, si tenés que rellenar, sea lo que fuere, está bueno que el relleno esté frío y por sobre todo descanse unas horas en la heladera. Bueno, ahora ya le habíamos puesto alcaparras, ya le habíamos puesto lo que quedaba de la carne molida. Ahora vamos con esta parte que es justamente lo verde. Una cosa extra que podemos llegar a hacer, pero con muy poco fuego, porque ya le agregamos lo verde, es un ingrediente extra, que esto no estaba en la mise en place, es agregarle un poco de crema de leche. Entonces ya le estás complementando también con un poco de líquido. Entonces el relleno no te queda precisamente seco, ¿sí? Ese es otro detalle. Preparás fuego suave, medios, más que nada para que pueda entibiar la crema de leche, o sea, para que se pueda entibiar la crema de leche y sobre todo mezclarse bien con los demás sabores. Entonces, crema de leche, revolvemos bien, dejamos que levante un poco de temperatura y ya apagamos. Tampoco está bueno hervir mucho la crema de leche. Necesitamos que simplemente cierre, digamos, con todo el círculo de sabor que tenemos acá. Entonces va a estar todo mucho mejor mezclado y listo para consumir. Ahora, a esta parte vos le podés agregar muchas más cosas. Podés agregarle un poco de queso parmesano, queso paraguay, queso mozzarella, lo que vos quieras. Nosotros le habíamos agregado un poquito de queso rallado, que bueno, es el insumo más rápido y accesible que tenemos para utilizar en la cocina. Bueno, mientras esto se está calentando, vamos a hablarte de un producto muy pero muy importante que sí o sí te tengo que mencionar. Es sobre esta almohadilla vibromasajeadora que te trae la marca de Jack, de mano de la gente de Edismar Salud y Cultura. Es una almohadilla que la pones debajo de los pies mientras estás, por ejemplo, trabajando en el escritorio, en la computadora, mientras estás mirando la tele. No importa lo que estés haciendo, la pones a trabajar 20 minutos y es como que estés caminando 20 cuadras. O sea, te ayuda a hacer ejercicio a la par que estás trabajando o haciendo alguna otra actividad. Para poder conseguir este producto, comunícate con la gente de Edismar Salud y Cultura. Tenés el número 021-522-610 o el 0982-380-527. No dejes de comunicarte con ellos y adquirir este novedoso producto. Bueno, continuamos nosotros con la receta. El relleno ya está prácticamente listo, ¿sí? Está como para cargarlo y si vos le querés poner alguna feta de queso extra por encima y después volver a llevarlo al horno para que se gratine bien, genial. Acá mismo también otra opción que te doy es que le agregues, por ejemplo, mientras está caliente la preparación, le agregues 1 o 2 huevos, entonces haces como ligás toda la preparación. Lo vas a dejar mucho pero mucho más rico. Lo único que al agregarle huevo tenés que tratar de utilizarlo todo y no dejarlo descansar tanto tiempo en la heladera. Bueno, por última vez rectificamos sabores. La probé hace un ratito, le faltaba un poco más de nuez moscada, un poco de sal y orégano seco, siempre le va a quedar muy pero muy bien. Entonces todo esto ya hacia el final lo mezclamos bien y está listo para cargar. Acá te muestro los morrones, cómo quedaron, fíjate,
no están 100% cocidos. Es más, hay partes que están todavía un poco crocantes, al dente, digamos, que es lo que buscamos en este tipo de preparación. Hay personas que te hacen esto a la parrilla, es 1000 veces mejor. Muy, pero muy buena opción hacerlo a la parrilla para que justamente conseguís todo ese sabor ahumado más el relleno, lo que vos quieras. La carne molida podés suplantarla tranquilamente por cualquier otra proteína. Puede ser pollo, puede ser pescado, puede ser cerdo, incluso puede ser chorizo toscano, que normalmente suele ser una de las recetas clásicas que se combinan con los morrones asados, con un poco de huevo y listo. Lo mandás a la parrilla, dejás que se cocine ahí y tenés una guarnición genial para el asado. Ahora simplemente nos resta cargarlo. No hace falta que los cargues mucho, ¿sí? Ya estás teniendo mucho sabor con el relleno, entonces es simplemente ir acomodándolo la mejor manera posible. ¿Por qué te recomiendo que le pongas queso? O sea, queso independientemente si es por encima o dentro del relleno, más que nada porque eso te va a ayudar a dejar todo bien pegado, todo ligado, que es uno de los problemas que tenemos si es que es un relleno suelto como el de este caso, que vos a medida que vas comiendo se va queriendo desarmar la preparación. Entonces, este ya está relleno, lo pasamos al plato de acá. Fíjate cómo queda. Bien cargadito. Vos podés tranquilamente, si ponele, vos sos vegetariano, no sos tan amante de la carne, la panceta, querés suplantar el relleno con alguna otra cosa, adelante. Podés utilizar, ¿por qué no?, un relleno solamente de vegetales. Un poco de tomate, cebolla, zanahoria, zucchini, berenjena, todo esto cortado en cubos. Lo salteas bien con un poco de aceite de oliva, ajo para condimentar, hierbas aromáticas y ya tenés un relleno vegetariano que podés utilizar. ¿Sí? Súper fácil, práctico. Más que nada lo que yo te estoy enseñando es la técnica, ¿sí? Trabajar con un vegetal y poder justamente darle un giro de tuerca. Ahí va, el último. Mirá lo lindo que queda. Está muy bueno sobre una tabla de madera, sacado recién de la parrilla, queda genial. Me traje también unos tomates cherry para poder hacer la decoración. Entonces tiene algo de fresco la presentación final. Como te había mencionado, podés consumirlo frío o caliente, pero yo te recomiendo caliente, queda mucho, pero mucho mejor. Sacado recién del horno con el queso gratinado arriba, ni te cuento. Genial. Entonces, un poco de tomates cherry por arriba y ya estamos presentando el plato. Fíjate, súper sencillo. Como te dije, vos variás con el relleno. Esto mismo que hacemos con el morrón rojo, vos podés hacerlo con el verde, con el amarillo. Podés hacerlo también con un zucchini, con la berenjena. De hecho, zucchini relleno ya lo habíamos hecho, lo habíamos cargado con boloñesa, creo. Bueno, esto es más o menos también una boloñesa, pero un poco más express, sin salsa de tomate. Un poco de orégano por arriba y ya estamos. Fíjate, fácil, rápido, rico, por sobre todas las cosas. Ahora vamos a poner esto debajo y vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos haciendo. Primero que nada, el morrón, ¿sí? Lo cortamos por la mitad, conservando justamente los tallos. Le pusimos un poco de aceite de oliva, ajo, lo condimentás como vos quieras y lo mandás al horno para que se pueda ir asando. ¿Qué temperatura? 200 grados, aproximadamente unos 15 minutos. Después trabajamos el relleno, que era ajo, cebolla, un poco de manteca, le agregamos panceta, dejamos que esto se cocine bien, que los sabores se unifiquen, le agregamos también puerro, le pusimos la carne molida, dejamos que todos los sabores se unifiquen. Después, ¿qué más? Todo lo que sea verde hacia el final, un poco de crema de leche para darle humedad a la preparación, queso rallado y nada más. Rápido, sencillo, fácil, muy rico por sobre todo, y te da la posibilidad de que vos le agregues miles de cosas. O sea, podés agregarle mucho más queso, podés suplantar la carne por alguna otra, la carne vacuna por alguna otra proteína, puede ser pollo, puede ser pescado, cualquier cosa. Incluso la opción, la técnica se presta para que lo hagas solamente de vegetales. Así que no dejes de probar esta receta, comunícate con nosotros a través de las redes sociales, mandanos fotos de lo que haces, sugerencias, lo que vos quieras. Y bueno, nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau.